Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo dirán, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo dirán, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Y hemos escuchado a Rosalén, Si me quieres escribir. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado a la memoria histórica de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Una mirada al pasado reciente que nos ayuda a entender quién somos, de dónde venimos y qué heridas siguen abiertas en la historia de la Comunidad de Madrid y su entorno inmediato. Hoy hablaremos de las cuartas jornadas sobre la memoria histórica de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Un encuentro que no solo rescata testimonios y documentos,
sino también voces, lugares y emociones que, aunque laten en la tierra, en los archivos y en la memoria de quienes vivieron los años más oscuros de nuestra historia reciente. Estas jornadas nacen con un compromiso claro de construir la historia silenciosa, dar visibilidad a los pueblos, aldeas y comarcas que fueron escenarios de la guerra y del exilio, de la represión y también de la resistencia. Porque la memoria no solo es recordar, sino entender, no es solo mirar atrás, sino aprender. La Comunidad de Madrid fue un territorio clave durante la Guerra Civil. Muchos pueblos fueron frente de batalla, zonas de evacuación o campos de detención, pero la historia de esos lugares muchas veces quedó en los márgenes y eclipsada por los grandes relatos de la capital. Estas jornadas permiten que cada pueblo cuente con su historia, que los vecinos recuperen su voz y que los archivos locales salgan a la luz. Contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando. A continuación escucharemos a Pilar Lledó en su conferencia El universo carcelario femenino en Alcalá de Henares durante el franquismo 1939-1978. De la liberación. Habían incurrido en un doble delito: ser rojas y ser mujeres comprometidas. La mayoría de ellas acabarían llenando las cárceles franquistas de mujeres. Se pueden distinguir, sin embargo, dos etapas muy concretas en la vida carcelaria de las presas en el largo periodo de la dictadura, lo que Ricard Vinyes denomina anteriores y posteriores con relación a la victoria. Y dice él, no era una distinción formal, al contrario, afectó penas, tribunales, leyes y conductas. Las anteriores, o detenidas y encarceladas por circunstancias de guerra, constituían una masa heterogénea y caótica, que constituyó la asfixiante y hacinada masa carcelaria española del primer lustro de la posguerra. El único factor favorable para aquella multitud aterrorizada fue su propio volumen, que colapsó la administración judicial y penitenciaria, forzando al Estado a descongestionar la situación mediante sucesivos indultos, que facilitaron la excarcelación de muchos detenidos en régimen de libertad condicional. A este tipo responde la primera cárcel de la que se va a tratar, la prisión habilitada de mujeres de Alcalá de Henares, instalada de manera provisional en la antigua prisión del Partido Judicial de Alcalá, en los juzgados de la calle Santiago. Es un edificio, como veis, muy conocido en la actualidad, pues en ese lugar, el antiguo convento de dominicos de la Madre de Dios, se encuentra el Museo Arqueológico y Paleontológico, que se llama ahora, de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, no hay ningún indicio que señale su uso anterior y su condición de lugar de memoria, como vamos a ver en otros lugares que voy a señalar. No solo albergaba a las mujeres presas, sino que también era la sede del Juzgado Militar Permanente de Alcalá de Henares, el encargado de tramitar los consejos de guerra de Alcalá y de los pueblos que formaban parte del partido judicial. Sus vecinos van a nutrir de manera preferente las cárceles alcalaínas. Sin embargo, la presencia de encarcelados con el nombre de posteriores, según Argot policial y penitenciario, constituía una realidad silenciada. No solo su vinculación política era explícita, puesto que habían organizado una resistencia básica y elemental desafiando a la dictadura, sino que poseían una tradición militante, disposición a la acción y estaban preparados para ser detenidos. La captura de mujeres y hombres posteriores estuvo siempre acompañada de tortura policial, tratando de fomentar la delación y la captura de información. Son varias las características propias que van a diferenciar la reclusión femenina de la masculina durante el periodo franquista, según nos explica la historiadora Ángeles Ejido. Su menor conocimiento y difusión hasta tiempos recientes, sustituida por el peso que adquieren las fuentes orales y testimoniales,
el hecho de que las mujeres tuvieran un menor protagonismo político y actuaran en un plano más secundario, aunque esa idea se diluye en el caso de las posteriores. La responsabilidad subsidiaria de las mujeres, es decir, madres, esposas, hermanas, que fueron apresadas en sustitución o por causa de los hombres, mujeres condenadas por inducción, por responsabilidades indirectas y responsabilidad moral en la supuesta comisión de delitos. También la indudable cuantía menor de la represión femenina, lo cual no implica que lo fuera cualitativamente. También su descalificación en muchas ocasiones como presas políticas por su condición de rojas. Y a eso se añaden elementos que solo aparecen en las cárceles de mujeres, como la presencia de niños, hijos de las presas, con el chantaje emocional y moral que ello conlleva, o la convivencia con presas comunes que acentuó el intento de diferenciación de las políticas a través de la higiene o el atuendo. Por último, la redención de penas por el trabajo también fue muy poco utilizada en el caso de las mujeres, que solo lo pudieron hacer sin salir nunca de los muros de la prisión en talleres de costura ya muy avanzado el régimen franquista. Estas condiciones específicas no impidieron que las presas desarrollaran mecanismos de supervivencia, sobre todo las posteriores, que actuaron como elementos reafirmantes de su identidad ideológica. Estas presas posteriores, reincidentes e insumisas, son las que acabarán inaugurando la cárcel de mujeres instalada en La Galera a partir de 1955. De ambas prisiones y de las presas que estuvieron en ellas va a tratar mi ponencia. Es una aproximación a un tema del que todavía de verdad queda mucho por investigar. La cárcel habilitada de mujeres de Alcalá de Henares, de la que voy a hablar, que dura de 1939 a 1943. Esta prisión provisional, instalada en la prisión del Partido Judicial de la calle Santiago, se debió utilizar como lugar de reclusión en fecha muy temprana. El 29 de marzo, ya de ese año, 1939, hay un oficio de alcaldía de Alcalá de Henares, cuando ni siquiera se había constituido la comisión gestora municipal, para que fueran admitidos en prisión preventiva 18 detenidos, entre ellos 2 mujeres, Isabel Sanz de las Heras y Carolina Fernández Muñoz. En los días siguientes irán ingresando mujeres de todos los pueblos del Partido Judicial. El número total de mujeres que pasaron por las cárceles de Franco es difícil de precisar. Señala Ángeles Ejido que en este primer año de posguerra había en torno a 363.000 presos, de los cuales entre 20.000 y 30.000 eran mujeres, es decir, más o menos un 9% del total. En lo que respecta al número de mujeres ejecutadas, su número es aún más difícil de concretar, aunque no deja de aumentar. En Madrid, la cifra de mujeres fusiladas en las tapias del Cementerio del Este entre 1939 y 1945 fue 87, de un total de 2.663 ejecuciones. Un libro posterior lo reduce, como señala su propio título, a 80. Fernando Hernández Delgado señala que en Madrid, capital, fueron ejecutadas, sin embargo, ya en una cuantificación un poco más precisa, 84 mujeres, en la inmensa mayoría presas en ventas, entre 1939 y 1943. Este número, sin embargo, no deja de crecer si consideramos las cifras de fusiladas en pueblos y ciudades pertenecientes a la comunidad autónoma, aunque esto es una tarea de investigación que apenas se ha iniciado y que incrementa paulatinamente las cifras aportadas para la capital. Así, Roberto Fernández Suárez y Carmen Carreras señalan que en el cementerio de Colmenar Viejo fusilaron a Martina Aparicio Bastero, de 30 años, el 13 de julio de 1939, por ser la mujer de Blas Colmenarejo, afiliado a la UGT y al PSOE. José María Sanluciano y yo misma publicamos el listado de fusilados de Alcalá de Henares entre 1939 y 1948. Entre los 286 nombres que aparecían, encontramos 3 mujeres: Isidora Fernández Sancha, de 39 años, de Anchuelo, que fue fusilada el 30 de septiembre de 1940, Adela Llorente Arroyo, de Camarma, de 54 años, fusilada el 31 de julio de 1939, y Julia López Rank, de 25 años, de Barajas, fusilada el 13 de enero de 1942. En un posterior trabajo sobre Camarma de Esteruelas, Sanluciano señala a otras 2 mujeres fusiladas en las tapias del cementerio de este mismo pueblo el 14 de julio de 1939. Se trataba de Teresa Sánchez Calleja, secretaria de la Junta de la Casa del Pueblo y hermana del alcalde, y de Agustina Montalbán Calleja, cuñada del anterior, casada con un hermano del alcalde. Ambas están
estaban encausadas en el sumario 5007, incoado contra Trinitario Sánchez Calleja, el alcalde, y 39 personas más, cuyo Consejo de Guerra se celebró el 30 de abril de 1939 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y en el que fueron dictadas 16 condenas a muerte. Otro lugar de memoria histórica que, por supuesto, no va a tener una placa jamás. No fueron las únicas. En una nota, Saluciano cita un documento que indica: el señor jefe de la prisión del partido Mujeres hará entrega a la fuerza portadora de la presente de las reclusas que figuran en la relación del dorso para proceder a la ejecución de la sentencia de muerte que les fue impuesta por el Consejo de Guerra Permanente de esta plaza, Alcalá de Henares, 30 de julio de 1939, año de la victoria. El director Manuel Guerra. Dorso que se cita: Adela Llorente Arroyo, de la que ya hemos hablado, Eugenia Cebolla Adán, Mauricia García Pérez, Marcelina Calleja Tebeller, María Bellisca Isidro, Adoración García Alegría, Luisa de Lucas Martínez y Victoriana Prieto Sánchez. La nota está firmada por el jefe accidental de la prisión, Venancio Martín, y se encuentra en el Archivo General del Ministerio del Interior este documento. Por tanto, podemos aportar la identidad de otras 7 mujeres presas en la cárcel habilitada alcalaína, víctimas de la represión con resultado de muerte en pueblos de Madrid. San Luciano, en un trabajo inédito que tiene sobre la represión en Meco, ha reseñado que estas 6 últimas eran vecinas de este pueblo cercano a Alcalá. El 12 de agosto de 1939 se produjo el incendio del Archivo General Central situado en el Palacio Arzobispal, muy cerca de la prisión habilitada de mujeres, donde se encontraban recluidas 350 presas. Ante la virulencia del cercano incendio, esa noche se les trasladó al penal de hombres en la calle Santo Tomás. Tenemos una especie de foto fija de la prisión a través del listado de presas que aparece en el censo de población del 1 de enero de 1940 y que está en el archivo municipal. Aquí quiero hacer un inciso porque este verano tuve una desagradable experiencia, que fue que intenté volver a consultar este documento en el archivo municipal. Un documento que había consultado por primera vez hace casi 40 años. Pero resulta que no me dejaron verlo, porque ha salido una resolución de una comisión de valoración de acceso de los archivos madrileños de la Comunidad de Madrid, por la que se impide la consulta de documentos que afecten al honor y que contenga datos personales de la gente. Y entre ellos está precisamente los censos de población. Han decidido que no se pueden consultar a no ser que tengan más de 100 años. Es una manera muy sutil de impedirnos la investigación de la memoria histórica, claro. Pero bueno, en este caso no importa porque aparte de mí lo han consultado posteriormente otros investigadores como él, que han sido más listos, que han sacado fotocopias de lo que nos interesaba, que eran los presos que estaban reseñados en ese censo, y está en la página web de la Asociación de la Memoria Histórica de Alcalá. Por lo tanto, han llegado tarde, pero vamos, yo quería consultar otra cosa, pero da igual porque no he podido. Pero bueno, voy a seguir. En él aparecen los nombres de 404 reclusas. Una vez comprobada su identidad a través de los sumarios y de sus fichas de penadas que se encuentran en el AGA y que es consultable a través de pares, se pueden sacar algunas conclusiones. No he encontrado datos de 25 de ellas que pueden ser comunes y por eso no están inclusas en sumarios, lo que indica una mayoría aplastante en ese momento de presas políticas. La casi totalidad de ellas eran vecinas de pueblos del Partido Judicial de Alcalá de Henares y de esta población también de Alcalá, con algún caso aislado de mujeres empadronadas en Madrid. Una vez que fueron juzgadas, fueron trasladadas a las prisiones del norte, a Saturralán y a Morevieta, o a la de Palma de Mallorca, muy alejadas, como vemos, de su lugar de origen, con lo que eso suponía de dificultades de sus familiares para visitarlas o mandarles paquetes de comida. Las condiciones de esta prisión no diferían demasiado del resto de los recintos penitenciarios de ese primer bienio de la Victoria. Lo que predominaba era el hacinamiento, el hambre, la insalubridad. Así lo muestra el informe de la Inspección Central de Sanidad del 15 de septiembre de 1941, que se encuentra en el AGA, que tras una visita de inspección a esta prisión decía lo siguiente. Por cierto, ese informe nunca vio la luz y ahora veremos por qué, ¿no? Las internas, que son 1.871, había aumentado bastante, desde luego, lo forman en su mayoría mujeres caídas, eran las prostitutas,
y solo una veintena de políticas. Como vemos, ya habían sido trasladadas a las otros penales. En su mayoría son sifilíticas, dadas las características de estas mujeres. Son frecuentes las que se hallan en estado de gestación y por eso también existen niños recién nacidos que con escasa vitalidad con frecuencia mueren. En el momento de nuestra inspección había uno que se encontraba muy deshidratado y con un pronóstico coaguital muy malo. El estado nutritivo de esta prisión es francamente malo. La dieta no alcanza el mínimo indispensable y si se tiene en cuenta el estado de enfermedad de la mayoría de las reclusas, se comprenderá que repercuta en mayor intensidad de este déficit. Nada puede extrañar que las embarazadas, en su mayoría enfermas y con una dieta tan precaria, den a luz fetos más que niños, en donde la mortalidad sea prácticamente el 100%. Como vemos, no nos extraña que este informe no viera la luz. Bueno, con respecto al censo de 1940, llama la atención el aumento considerable de presas, de 404, como hemos visto, a 1871, y la presencia abrumadora de las comunes, mujeres caídas, prostitutas respecto a las políticas, aunque éstas nunca dejaron de tener presencia en la prisión alcalaína hasta su cierre en 1943. Este último año estaban presas las socialistas María Lacrampe, enfermera, y Julia Vigre, maestra. A principios de 1942, la prisión del partido de Alcalá de Henares se acabó convirtiendo en especial de prostitutas gobernada por monjas oblatas, que sería la Galera como prisión central de mujeres de Madrid, de 1956 a 1978. El edificio de la Galera alcalaína fue en su origen el Colegio Convento de Carmelitas Descalzas de San Cirilo, fundado en 1598. Con la exclaustración y la desamortización en 1836, el edificio queda vacío. En un proceso evolutivo que comenzó en 1852 y duró hasta 1882, se instaló allí una prisión central de mujeres. Se erigió así la Galera de Mujeres de Alcalá. En 1883 el edificio sufrió una gran reforma a cargo del arquitecto Tomás Aranguren. Llegó a albergar 700 presas. Con el paso del tiempo, la prisión se fue deteriorando. La inauguración de la cárcel de Ventas supuso el traslado a Madrid de las presas que quedaban en la Galera en 1933. Después de diversos usos como prisión masculina, en 1956 se vuelve a inaugurar la Galera de Alcalá como prisión central de mujeres de la zona de Madrid. El edificio desempeñó su función penitenciaria hasta 1978, año en que fue clausurado definitivamente por su estado lamentable de conservación. En 1984, el edificio fue cedido a la Universidad de Alcalá, a la que pertenece en la actualidad. Su estado de deterioro presagia una ruina inminente, aunque parece ser que este verano han empezado unas pequeñas obras de consolidación del edificio. Las presas políticas que llegaron a la Galera en 1956 eran posteriores, es decir, detenidas por delitos cometidos después de la Guerra Civil, consideradas reincidentes y por tanto peligrosas, irredentas, como dice Viñas, y con una fuerte vinculación en su mayoría al Partido Comunista. Se las detuvo por intentar reconstruir en la clandestinidad la estructura de las organizaciones políticas y por actuar de enlaces o formar parte de la guerrilla. Estas mujeres permanecieron largos años en la cárcel, entre 10 y 19 años, y tuvieron que adaptar su vida a la estancia en prisión, desarrollando estrategias de supervivencia. En la Galera alcalaína terminó para ellas un turismo carcelario que se había iniciado muchos años antes. Se negaron a ser víctimas del tiempo y del olvido, y por eso muchas de ellas han dejado testimonio de su estancia en prisión. Se convirtieron en historiadoras de sí mismas. Un ejemplo de ello es la recopilación de testimonios de presas que llevó a cabo Tomasa Cuevas, y también el libro de Juana Doña de Desde la noche y la niebla. Aquí tenemos un montón más de esos testimonios de libros que reflejan presas que estuvieron presas en Alcalá de Henares. Y voy a hacer una rápida recopilación de ellas. En 1956 llegaron a la Galera de Alcalá un grupo de presas procedentes de la prisión de Segovia que acababa de ser clausurada. Entre ellas había 24 presas políticas, entre las que se encontraban Soledad Real, María Salvo, Mercedes Gómez Otero, Josefa Beneito, Josefa Pérez Medel, Manuela Maella o Manolita del Arco. Por cierto, una delicia el libro que ha escrito su hijo, Memorias del Frío, muy recomendable.
Con posterioridad llegó una expedición procedente del penal de castigo de Guadalajara en la que se encontraba Juana Doña. A finales de la década de los 50 llegaron a Alcalá de Henares reclusas procedentes de las guerrillas, que también vemos por ahí algunos de sus testimonios. En los 60 fueron condenadas nuevas militantes comunistas, entre las que destacaron dos pintoras, Francisca da Pena y Jacinta Gil. Aquí, estas son algunas de las fotos que se podían hacer las presas cuando tenían posibilidad de que se metieran los niños a verlas, sus hijos, el día de la Merced. Estas son algunas de las pinturas de una de ellas, de las que estuvo presa, de Francisca da Pena. A pesar de las constantes caídas, el Partido Comunista se volvía a reorganizar en la clandestinidad, a veces introduciendo nuevas militantes provenientes del exilio francés. Así entraron Margarita Sánchez y Ana Martínez. En 1969 se cerró definitivamente la cárcel de Ventas y nuevas presas políticas llegaron a Alcalá procedentes de allí. En los años de la transición llegaron un grupo de mujeres que militaban en ETA. A lo largo de 2 decenios, entre 1956 y 1978, las celdas de la galera se llenaron de presas que tenían muy poco de comunes, aunque las autoridades franquistas nunca les reconocieran otra condición. Muchas gracias. Y a continuación escucharemos a María Ruiz y Pedro Pastor, Sin Rosas. Aquel suspiro que mató el fusil, tanta herida ya no cabe dentro, hoy seré tu boca y tú. Mi tierra guarda vida en sus entrañas, aunque nadie puso flores en su vientre, ni una lágrima en la luz del nuevo día. Ahora la casa vacía te echa de menos, aunque nunca viera el color de tus ojos, te echa de menos. Sepultaron con tu aliento la memoria y creyeron que en su gloria solamente habría huesos. Se olvidaron tu semilla y ahora nacen en tu nombre cada esperanza. Y sabemos que en el pan están tus besos y tus palabras. Rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es curarnos las abiertas, devolver el puño en alto, el morado en la bandera y aprender que cada pueblo tiene sueños en trincheras. Secuestraron la poesía, pero el verbo ha latido bajo el yugo, ha sobrevivido al miedo. Persiguieron los amores, condenaron el deseo y entre los muros el exilio y corazones a pedazos nació el futuro. Y llegadas a este siglo siguen vilo esa deuda de la historia, esa canción de tus hijos, el coraje de tus nietas por querer alzar la rosa entre tanto ruido. El dolor dejó sus huellas en el aire y pintó el camino. Rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es curarnos las abiertas, devolver el puño en alto, el morado en la bandera y aprender que cada pueblo, rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es hurgar en las heridas, es curarla abierta, devolver el puño en alto, el morado en la bandera y aprender que cada pueblo. Y a continuación, Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico, futuroimperfecto@gmail.com. Por la red social X, @f_imperfecto. Y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast,
YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Y a continuación escucharemos a Pedro Pastor, Los Olvidados. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Las cuartas jornadas sobre la memoria histórica de los pueblos de la Comunidad de Madrid y su entorno inmediato es, en definitiva, un acto de reparación, de encuentro y de esperanza, porque un pueblo que recuerda es un pueblo que reconoce. Gracias por acompañarnos, que la memoria siga viva en los pueblos, en las aulas, en las calles y en las voces de quienes no se resisten a olvidarlo. Como decía Maflay, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.